Muy buenas, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de temas migratorios y cómo desde la óptica de los sociólogos se observan estos primeros 100 días de la administración de Xiomara Castro. Hay mucho que discutir alrededor de propuestas y mejoras en el país. Don Ricardo Puerta es un destacado sociólogo y experto en temas migratorios. Está con nosotros, qué gusto saludarlo, feliz noche. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, en las últimas horas arrancamos con temas bilaterales que involucran a nuestro país con un socio comercial histórico considerado el hermano mayor de América Central, México. ¿Qué nos ha dejado la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de inversión, en materia migratoria y en muchos otros aspectos en donde México puede ser un referente para Honduras? Don Ricardo. Bueno, mira, yo creo que por primera vez se ve claramente que relacionarnos con México implica relacionarnos con el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. O sea, México es un país que cuando nosotros nos relacionamos, sobre todo económicamente, culturalmente y de otra índole con México, desde un punto de vista incluso intelectual, tenemos que considerar que México nos adelanta en sí como país y como miembro del Tratado de Libre Comercio en muchas cosas. Y ese es el primer punto. Segundo punto, México tiene una diferencia entre el norte de México y el sur de México. El norte de México es un país que se parece mucho a Estados Unidos. El sur de México es un país que se parece mucho a Honduras o a los países que tienen las características de Honduras. Hay razones históricas para explicar eso, pero no quiero entrar en ellas. Y yo creo que el legado es que con la sombra que tenemos de México, el respaldo que tenemos de México, podemos sentarnos en la misma mesa con México para discutir problemas bilaterales con Estados Unidos. Pero discutir problemas bilaterales con Estados Unidos solo desde una óptica hondureña, me parece que eso es una irrealidad. O sea, ¿qué tiene Estados Unidos y Honduras para negociar? Donde Honduras tenga una preferencia que Estados Unidos no le dé. Y estas políticas de los Estados Unidos mexicanos, ¿las podemos aprovechar en esta coyuntura que justamente ahora estamos viviendo? Una muy buena relación por asuntos de ideología entre la gobernante hondureña y el presidente de México, y esa apertura que hemos observado al menos en estos primeros meses que está dando la administración Biden al gobierno de Honduras, doctor Puerta. Yo creo que en la perspectiva que estás haciendo la pregunta, Honduras se convierte entre los tres países del Triángulo Norte en la nación preferida como aliada y leal a Estados Unidos. En otras palabras, si comparas con El Salvador y comparas con Guatemala, Honduras tiene ventaja en estos momentos por razones que conocemos, pero básicamente un nuevo gobierno. Los otros dos gobiernos tienen todavía mucho lastre del pasado. En el caso de El Salvador se están haciendo decisiones a veces muy atrevidas, a veces muy inteligentes, pero inestables para los Estados Unidos. Y el hecho de que El Salvador está coqueteando con China ya es un factor que realmente en el caso de Honduras no existe, gracias a Dios. Ahora, ¿qué nos da a nosotros desde un punto de vista hondureño? ¿Qué nos da a nosotros asociarnos o protegernos con la sombra de México? Protegernos con la sombra de México nos lleva a considerar Costa Rica y nos lleva a considerar Panamá. En otras palabras, no solo quedarnos con los tres países del Triángulo Norte, sino con los otros dos países que para nosotros en la región nos compiten favorablemente. Voy a señalar un dato. Los panameños y los costarricenses que quieran irse para Estados Unidos no tienen ningún problema. Aquí hay que hacer cola. ¿Quién eres? ¿Por qué te quieres ir a Estados Unidos? ¿Qué estás pretendiendo? Etcétera. O sea, y aún así, ni Panamá ni Costa Rica son países de emigrados. Nosotros aquí en Honduras sí somos países de emigrados. Hay propuestas que las hemos escuchado ya directamente de la gira del presidente López Obrador en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Me quedo con el Triángulo Norte, que es
punto clave para los Estados Unidos con el tema migratorio. Hablaba y comparaba el presidente de la República Mexicana de cómo se han venido realizando solicitudes de apoyo financiero para desarrollar proyectos en la región, incluso en el vasto territorio mexicano. 4,000 millones de dólares que nunca llegaron, y refirió a lo que sí han trasladado a Ucrania, a una guerra que continúa y que ya le absorbió a la economía de Estados Unidos más de 38,000 millones de dólares. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Es posible cambio de mentalidad a sabiendas de que sus vecinos también meten presión a la economía estadounidense? Pero miren, las exigencias que está haciendo Ucrania ahora, es imposible competir con eso porque Estados Unidos lo que tiene en Ucrania es una competencia con Rusia y con China. En el caso de los tres países del Triángulo Norte, esa variable no existe, aquí no hay guerra. Hay una serie de condiciones que desgraciadamente tenemos como si tuviéramos una guerra en aproximación, pero evidentemente no tenemos para nada algo que tú digas, no, esto es idéntico a lo que está pasando en Ucrania. Eso es imposible, eso no existe esa comparación. Ese es el primer punto. El otro punto yo te diría que aquí, y ahora voy a entrar en las ventajas que sí hay que sacarle más producto a Palmerola, que es realmente un punto de negociación a favor de Honduras. Pero esa negociación no puede ser entre Honduras y Estados Unidos. Tiene que ser Palmerola como un símbolo de los tres países del Triángulo Norte, porque los otros dos países no lo tienen, y que es favorable a Honduras. Y la pregunta es, bueno, ¿qué se gana Honduras y los tres países del Triángulo Norte por tener Palmerola, por tener arreglos de tipo no solo civil, sino también en cuestión de orden y seguridad y militar? Eso realmente forma parte a lo mejor de una negociación secreta que no nos vamos a enterar nunca, porque normalmente forman parte de ciertas ventajas comparativas que tiene Estados Unidos o que tiene el país líder, y evidentemente no va a sacar todas las cartas para que el enemigo lo conozca. Entonces, desde ese punto de vista, entramos entonces en una posibilidad distinta. Ahora, te voy a señalar básicamente el principal problema con migración. Realmente la migración no debe pensarse como desarrollo del individuo que migra. Remesas, primero, que son, además de remesas, que son factores completamente financieros, hay el impacto de remesas del conocimiento, que eso ni lo discutimos. Y eso conlleva la formación de un capital social que tanto el país de origen como el país de destino en términos de migración no se están beneficiando porque no se destaca. ¿Y qué estoy diciendo? Hay que hacer un programa de desarrollo empresarial donde el migrante sea un punto de enlace con el país de origen y el país de destino, pero para desarrollar el capital social que viene de la migración. Y puede ser que el impacto sea binacional y que sea en Estados Unidos y aquí, que sean las empresas, por ejemplo, que se están retirando de China, que Trump hizo la tentación de traerlo a los Estados Unidos y la gran mayoría, con excepción de 13, le dijeron, no vamos a ir a Estados Unidos. Queremos ir a un sitio cercano de Estados Unidos. Y ahora con el aumento de los fletes, la zona esta cercana a Estados Unidos, incluyendo México y Centroamérica, se han convertido en una zona de atractivo para inversiones. Y estamos generando esa condición para que capitales estadounidenses pongan plata en la región, o las mismas dificultades en diferentes áreas que van desde el tema migratorio, desde luego, y el tema de la seguridad ciudadana y el tema del narcotráfico genera un alto a esa disponibilidad de recursos. Te voy a dar un indicador. El monto de las remesas anuales que recibe Honduras es alrededor de 5 a 7 veces la inversión extranjera y nacional. De 5 a 7 veces. Y realmente el enfoque no debe ser ese. O sea, el enfoque debe ser un enfoque de cambio de cultura, de sistema de vida, no solo la parte económica. O sea, yo entiendo que el cambio de vida y de cultura y de sistema tiene que incluir lo económico, pero no se puede en lo económico agotar o converger todo lo que se está buscando. Y ese es un error. O sea,
La gente va, el mismo hondureño que va a Estados Unidos y vuelve, ya no vuelve igual que se fue. Y la pregunta es, ¿y esa diferencia para qué sirve para desarrollar este país? Nadie se lo pregunta. Lo único que se pregunta es cuántas remesas mandaste en el tiempo que estuviste afuera, o qué pudiste ahorrar y trajiste aquí para invertir, y eso tampoco se le pregunta. Que eso es una clase empresarial nueva que estamos teniendo. Como hay una clase política nueva, hay en estos momentos una tendencia a aumentar el número de alcaldes que se han postulado trayendo dinero debajo del brazo, por así decirlo, salido de Estados Unidos. Y eso es un grupo que tiene una visión distinta, porque ya estuvo viviendo en Estados Unidos y conoció un país con otras características y le fue bien y volvió. Y ahora quiere triunfar aquí también, política y económicamente. Mire, ese grupo está desatendido. Bueno, ya vamos a seguir con este tema. Quiero concluir con ese apoyo que se está reclamando a los Estados Unidos, tomando el liderazgo de la República Mexicana, con todo este despliegue hacia Europa del Este. Ya hay condicionantes para muchos programas en la región. Advierte que pueden venir recortes, considerando que la visión de Estados Unidos está más allá en Europa que lo que le puede pasar aquí. Mire, yo te voy a dar un dato que hay que analizarlo, y si entra alguna otra persona aquí para discutir esto, mejor todavía en términos demográficos, pero del punto de vista, óyete esto, por primera vez en el censo de Estados Unidos, que se hace cada 10 años, y el censo de Estados Unidos es entrevistar a todas las personas, a todas, o sea, es un censo total. ¿Por qué? Porque después de eso, por la década que se está comenzando, porque el censo se hace en los años 20, 30, tiene que terminar en 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y lo que salga de ahí como información se va a usar de base para distribuir servicios, dinero, inversiones públicas, privadas, o sea, todo lo que sea mercado de servicios y productos, sea público o sea privado. Figúrate lo que significa el censo. Pero por primera vez el censo de Estados Unidos, la población rural de Estados Unidos no ha crecido, ha disminuido. ¿Le gusta la ciudad? Espérate, no solo me gusta la ciudad, ya no tengo el sueño de vivir en un área rural y trabajar en un área urbana. Y esos son los suburbios que están creados en Nueva York, por ejemplo. Yo quiero vivir en la ciudad y quiero trabajar en la ciudad. Ya no quiero irme a vivir. Es como si yo te dijera, mira, ya yo no quiero vivir en Santa Lucía ni quiero vivir en Valle de Ángeles. Quiero vivir en Tegucigalpa o quiero vivir en Comayagüela, perdón, en Comayagua. Quiero vivir en la cabecera municipal. Quiero vivir en la ciudad más importante del departamento donde yo estoy. Porque mi vida es urbana, mi vida no es rural ya. En Estados Unidos hay una ilusión, había una ilusión todavía que se demostraba demográficamente. La gente crecía en población en las zonas rurales. En estos momentos, un sitio como Silicon Valley, que es donde está el gran talento tecnológico de Estados Unidos, óyete, el gran talento tecnológico de Estados Unidos, esa ciudad, comparado con los ingresos que tiene la gente que ahí tranquilamente hay gente que gana 100 mil, 200 mil y 300 mil dólares al año, porque es donde está el talento tecnológico de Estados Unidos. En esa ciudad no existen servicios y facilidades para la gente que tiene ese ingreso, y la gente solamente puede disfrutar la vida cuando se va fuera de esas ciudades. O sea, es una ciudad que tiene un talento grande, un ingreso muchísimo mayor que el promedio norteamericano, y sin embargo los servicios que tiene y los productos que ofrece para tener una vida conforme al ingreso que esa gente tiene, tienen que ir afuera de la ciudad. No pueden conseguirlo en Silicon Valley, en el área del Silicon Valley. Muy bien, está con nosotros el experto en temas migratorios, Ricardo Puerta. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Ricardo Puerta. Estábamos viendo esto de Estados Unidos que llama la atención por los descensos de la población rural, que es punto clave para el desarrollo de esa gran nación, la producción agrícola. El latino es dado
en gran parte de los migrantes a llegar y trabajar en esta área, sobre todo si revisamos lo que pasa en estados como California y Texas, entre otros. Déjame señalarte puntos en esa dirección. La migración no es un problema federal en Estados Unidos. O sea, no es un problema del gobierno federal, es un problema local. Es un problema de los condados, que son los municipios de Estados Unidos. En Estados Unidos, redondeando números, hay alrededor de 3.100 municipios. En 40, 58 estados. Vamos a jugar con 50 estados para redondear números. Por primera vez, otra vez, en Estados Unidos, y esto te lo digo por tener parientes en Estados Unidos que me comunico con ellos, amigos en Estados Unidos que me comunico con ellos con frecuencia de WhatsApp. Por primera vez en Estados Unidos existe esta frase: oye, fui al supermercado y no pude comprar lo que quería. Y no porque no tengo dinero, sino porque no hay producto. En Estados Unidos, un problema de distribución en un supermercado, que no haya lo que estás buscando, y no estoy diciendo cosas importadas, estoy diciendo cosas que se producen en Estados Unidos. ¿Por qué? Se ha descuadrado completamente el sistema de distribución. Se ha descuadrado completamente todas las facilidades que hay para transportar productos desde California fresco a Nueva York fresco. Se ha descuadrado. ¿Por qué? Por razones demográficas, por razones de que la gente que no quiere, viven en una incertidumbre, que no quieren cambiar donde están y no quieren irse a ningún lado, y donde están sobreviviendo prácticamente en unas condiciones que saben que son precarias. O sea, en Estados Unidos se ve claramente que la normalidad en tiempo de pandemia es crisis. O sea, lo que tenemos con el COVID, que es una pandemia, se va a quedar como epidemia al final. Y nos vamos a tener que vacunar contra el COVID para el resto de nuestra vida una vez al año. Y mercados como el hondureño, donde hay espacio para la producción, ¿cómo deberán aprovechar esta coyuntura? Porque al tema de la pandemia, que genera incidencia, le sumamos el tema de la guerra en Ucrania, que es un gran mercado que abastece Europa. Y de pronto Estados Unidos se va a ver obligado en atender a esos aliados. Estados Unidos tiene, te lo voy a poner en una frase, el concepto de guerra fría con Estados Unidos como potencia hegemónica del mundo es distinto en el siglo XX que en el siglo XXI. Es distinto. Es más, el juego de actores es distinto. Y lo estás viendo ahora con el asunto de la OTAN, Europa, China. ¿Por qué China no se alía completamente a Rusia contra Estados Unidos en Ucrania? Porque China juega a la normalidad, pero a la normalidad del comercio, que es donde está la ventaja que ellos tienen. Y esa normalidad del comercio le da una serie de ventajas desde el punto de vista económico que pueden meterse en lo que no se pueden meter si no tuvieran esa ventaja económica, que es la ventaja militar. Pero hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es el reto que tiene Rusia? El reto que tiene Rusia es que con el sistema interno que tiene en Rusia no puede mantener la guerra en Ucrania. O sea, no puede mantener a sus ciudadanos en su territorio y al mismo tiempo guerrear como está guerreando ahora. Y es un fenómeno hasta cierto punto entendible para los que saben. Yo no sé nada de esto, te estoy hablando de lo que dicen los que saben de esto. Es un ejército convencional ruso que no puede luchar y ganarle en una semana, a unas guerrillas improvisadas que están siendo atacadas por todos los sitios, le sacan toda la población y todavía le gana al ejército que invade. ¿Y cómo le gana al ejército que invade? El ejército ruso invade territorio, controla el territorio, pero no los puede mantener. Y no los puede mantener porque no tienen suministro. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los ucranianos cuando los rusos invaden un territorio? Romperle todos los suministros que llevan en la flota que se están moviendo. Y ahí los dejan sin alimento y los dejan desconectados del sistema de producción, y ahí cometen un error, porque lo que primero que hacen es destruir todos los sistemas productivos que hay en la región para que la población ucraniana se salga del sitio. Y al salirse del sitio,
Los rusos creen que ya el territorio de ellos. Llevan, ¿cuántos días? Llevan casi 80 días y no le ganan. Esta es una guerra que por la tendencia que se está dando, la va a perder Rusia, o ya la perdió quizás. Miren, yo te digo más, si Rusia gana, pierde, y si Rusia pierde, pierde. O sea, es lo que le llaman la victoria pírrica. Es como, yo gano todas las batallas y pierdo la guerra. ¿Entiendes? En ese sentido. ¿Por qué? Porque por primera vez, primero, se está demostrando, por así decirlo, el globo inflado que es el ejército ruso, que tiene una serie de características más ventajosas con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, no puede competir. Ahora, don Ricardo, volvemos a la región. ¿Cómo aprovechar estas problemáticas en materia de abastecimiento que tiene Estados Unidos para que sean los mercados nuestros los que abastezcan? ¿Es posible eso? ¿O esta misma pobreza nos va a generar dificultades? No. Primero, el problema migratorio hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Lugar de origen y lugar de destino de recepción. O sea, son los factores de expulsión y los factores de atracción. En la discusión en Honduras, lo primero que hay que hacer cuando se sienta con Estados Unidos es decirle a Estados Unidos, mire, históricamente ustedes han demostrado que ustedes no pueden desarrollarse por años si no tienen migración. En Estados Unidos tiene una potencia tan grande de producción, de productividad, de tecnología, que genera más trabajo que los que pueden llenar la gente que en ese momento está allá adentro. Y cuando digo eso estoy incluyendo a 12 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos que ni los votan ni los legalizan. Y llevan años. La gente que vive ilegal en estos momentos en Estados Unidos o que viven irregular, vamos a ponerlo así porque no quieren que usen ese término, que viven irregular en Estados Unidos, en el más optimista de las predicciones son 12 millones de personas. 12 millones en una población de 330. Pero son 12 millones que son 12 millones de población casi económicamente activa, casi toda. Ahora, ese es el primer punto. Esa población en estos momentos es uno de los amortiguadores que tiene Estados Unidos para evitar que se disparen los salarios mínimos, porque evidentemente cuando hay tanta gente tratando de trabajar por cualquier cosa, los salarios, la presión por aumentar el salario mínimo se desinfla, porque hay 12 millones que según el censo de Trump eran 17 millones. Y hoy en día, yo te lo voy a dar en hondureño, antes se iban de aquí de 300 a 500 personas diarias, ahora se están yendo de 500 a 800 personas diarias de Honduras, más la gente que pasa por aquí en tránsito. ¿Pero cuántos llegan? Bueno, ese es el punto. Si los Estados Unidos reconocieran que al año, si ellos no tienen una política migratoria, no resuelven el problema de los puestos de trabajo, llenar los puestos de trabajo que crean, pierden 1 millón de puestos de trabajo que se les quedan vacíos. 1 millón. Entonces, dime. Sí, ahora, don Ricardo, en el marco de todo esto que está pasando en Estados Unidos y los flujos migratorios, las decisiones de gobierno, ¿qué repercusiones pueden tener hoy para el caso? La presidenta de Honduras decía, vamos a revisar el CAFTA. No está bien, pero el punto no es ese. Mire, déjame darte la visión de Estados Unidos para acá y no de aquí para allá. Estados Unidos en estos momentos, y esto lo vas a ver en las elecciones parciales que va a haber ahora en noviembre, 2 políticos, uno republicano y otro demócrata, se pueden poner de acuerdo en migración. ¿Por qué? Porque en esa localidad hay un problema de déficit de mano de obra, que lo tienen los dos y la gente lo sabe. Y eso es lo que hace que traigan gente de afuera. Y alguna gente no quiere que traigan más gente de afuera porque se pone la población muy diversa, empiezan a venir gente aquí rara que tiene creencias religiosas y ciertas tradiciones que no vienen con la tradición nuestra y toda la xenofobia que hay y el racismo que hay en Estados Unidos. Y la solidaridad que hay en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que hay de todo. Tú en Nueva York, tú no sabes dónde estás. Tú sabes que estás en la capital del mundo. Te voy a dar un dato nada más en Nueva York. Si tú coges los teléfonos de Nueva York y pones todos los restaurantes que hay en Nueva York
y tú dices, voy a empezar por este, ¿cuánto tiempo necesito para que yo vuelva a este restaurante habiendo comido todos los días en un restaurante distinto? 14 años. 14 años. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una ciudad que tiene de todo. Y eso pasa en Estados Unidos con respecto a la migración. Pero el primer punto que Honduras tiene que reconocer y no ir con la cabeza baja es, mire, ustedes necesitan la migración por unos motivos distintos a nosotros, pero los dos la necesitamos. Los dos la necesitamos. Y si ustedes no tienen nuestra migración, tales y tales y tales y tales actividades, no las van a tener. Porque si no la hacen los hondureños, ¿quién la va a hacer? En Estados Unidos, para levantar cosecha, ya han tenido que ir a las cárceles y hablar con los presidiarios y decir, ¿quieren salir? Vamos a trabajar al campo. En Estados Unidos. Muy bien, don Ricardo Puerta, experto en temas migratorios, con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Ricardo Puerta, sociólogo y experto en temas migratorios. Hablábamos de ese proceso electoral intermedio que va a marcar tendencias entre las fuerzas políticas de Estados Unidos, republicanos y demócratas. Es momento ya para tocar estos partidos políticos y hablar de una reforma migratoria íntegra, o vamos a lo mismo, que prometen y no cumplen. Te voy a dar un dato. A mí me gusta hablar de cosas de operaciones, cosas que suceden. En estos momentos, Estados Unidos está adoptando la siguiente estrategia. Cada municipio, cada condado va a sacar un levantamiento de los déficits que tiene laborales en su territorio. Van a haber 3.100 diagnósticos. Pregunto, ¿qué institución en Honduras está dispuesta a interactuar con eso o por mandato tiene que interactuar? El Instituto Nacional de Estadística, donde está mi colega Eugenio Sosa. Si Eugenio Sosa pudiera interactuar con y es posible, hay tecnología para eso, pudiera actuar con 3.100 demandas que se van a presentar levantando esos datos en menos de 6 meses. Y viene como producto de las mismas elecciones, lo vas a ver. Y va a venir una ley migratoria en Estados Unidos bipartidista como producto también de las elecciones. No importa quién gane. No importa quién gane. ¿Por qué? Porque el problema migratorio no es federal, es federal desde el punto de vista acumulativo para darle visa y todo el trámite, pero en términos de la causa primera es un problema laboral. La causa primera es que Estados Unidos genera más empleo que lo que puede llenar con la gente que está allá adentro. Y si no trae gente nueva, que todos los años tiene que tener 1 millón de gente nueva para llenar los puestos nuevos, esos puestos se quedan vacíos. Y en este caso, que las políticas migratorias siguen siendo duras, ¿qué tan viable va a ser esa reforma como parte de la actividad política que ya la vamos a comenzar a ver en Estados Unidos de cara a las intermedias de noviembre? Te la voy a decir cómo es. En Estados Unidos ha cambiado el poder ejecutivo en términos de migración. Tenemos un presidente favorable a la migración. Tenemos. Es una actitud distinta, un reconocimiento distinto. Pero lo que se aplica a diario en los casos que llegan a la frontera de Estados Unidos son todo el legado de Trump, que le llaman. O sea, la institucionalidad norteamericana migratoria todavía está funcionando con lo que Trump le dejó de legado. Y eso no lo han podido cambiar. Es más, hasta este momento prevalece. Se está cambiando poco a poco. Quizás tiene que venir algo más como un cambio político que se va a producir producto de esas elecciones y ahí vamos a tener muchísimas sorpresas. Además, hay gente que dice que hasta Trump vuelve. Yo no creo eso, pero independientemente de lo que yo crea, no es lo que yo crea, sino lo que es probable que suceda. Lo que sí es probable que suceda es lo siguiente. Históricamente hablando, quienes han logrado reformas migratorias sustanciales en Estados Unidos son administraciones republicanas. Pero en la práctica, no necesariamente la base social del Partido Republicano
es favorable a la migración. Y como aquí esto se trata de política vernácula, ese eventual regreso de Donald Trump al ser el líder que lleve a los republicanos nuevamente a la Casa Blanca, puede hacer tener a un Donald Trump con una presentación diferente en términos migratorios, o vamos a lo mismo? No, yo creo, primero no creo que vaya a ser la figura de Donald Trump, pero va a ser una figura, y esto sucedió recientemente en Francia, va a ser una figura que se va a vender desde un punto de vista político que tiene ciertas características que le gusta lo que hizo Trump, pero no puede ser exactamente igual. Y es más, yo te diría que a lo mejor cuando lleguemos al punto de la elección presidencial, Donald Trump inclusive no puede salir candidato por razones legales, porque ya hay suficiente evidencia de cosas que ha hecho y se están investigando y la evidencia está ahí ya. Así que desde ese punto, pero lo que vamos no, es más bien a las propuestas políticas de él, al estilo político de él, a las propuestas para mantener una América limpia, una América prepotente, o sea, todas las características y los adjetivos solemnes que le estaba dando Donald Trump, que evidentemente no lo logró. Pero que en la práctica lo que sí ha logrado es sacar a relucir datos como estos. Las mejores reformas migratorias las hizo un individuo como McCain, que ya murió. Y murió, cuando McCain murió, antes de morir, le pidió a su familia que no dejaran ir al presidente Trump al funeral de él, al entierro de él, que no lo dejaran ir, que él no quería que estuviera allí. Oye esto, y esto lo está diciendo un individuo que es líder republicano, pero es el líder republicano que más legislación bipartidista favorable a todos los votantes presentó en el Poder Legislativo de Estados Unidos. Entonces, habría que desarrollar políticos de ese tipo, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. Pero históricamente, quienes tienen la ventaja en eso, en términos de historia, son los republicanos. Me imagino que los demócratas tienen que aprender algo de eso para la próxima elección. Bueno, y de momento, ¿qué le esperan a esos miles de migrantes que a diario transitan rumbo a Estados Unidos y que una gran mayoría se quedó en México trabajando y muchos otros esperando reformas migratorias para volver al territorio estadounidense porque hay gran cantidad de latinos y de otras nacionalidades que fueron expulsados a suelo mexicano? Todo eso fue invención de Trump, y déjame decirte el proceso cómo fue. Primero, cuando Trump cogió el poder, habían 500,000 de personas que estaban esperando cita en las cortes de migración, habiendo tocado una frontera de Estados Unidos. Entonces, él se inventó en una forma más solemne, porque ya existía. El programa Quédate en México empezó siendo un programa clandestino entre militares de Estados Unidos y militares de México. Clandestino, no aparecía en el presupuesto nacional. Oye, yo te lo voy a poner ahora con una perspectiva de coyuntura actual. Si tú quieres saber que las políticas que están aplicando a Honduras son efectivas, tanto por la base de hondureña como por la base de Estados Unidos, en otras palabras, que el binomio Estados Unidos-Honduras en relación a migración está presentando políticas favorables, el programa de Quédate en México se queda como hipótesis nula. Quiere decir que a medida que esto progrese, ¿a qué programa se tiene que cerrar? El programa de Quédate en México es un programa que yo te diría basurero. Lo que sobre, metámoslo aquí. Lo meten ahí, le dicen, espera que te vamos a dar la cita en la Corte de Inmigración, que cuando Trump empezó había 500,000 y cuando Trump se fue habían 1,500,000 esperando. 1,500,000. Ya te puedes imaginar la importancia de Quédate en México, que lo que quisieron hacer era convertirlo en tercer país seguro mientras esperaban la cita de migración para Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió en la práctica? Que la gente que estaba allá adentro la cita no llegaba. Y llegó un momento que dijeron, mira, yo quiero volver a Honduras, dame un papel y yo firmo voluntariamente que ustedes me llevan. Y ellos le dijeron, no, si te vamos a llevar de gratis no tiene problema. ¿Qué pasó? Que ahora la mayoría de las deportaciones no son de Estados Unidos, son de México.
Pero el truco que hay allá adentro no te lo cuentan. Este proyecto de Forjadores del Futuro que busca desarrollar a México y que ya arrancó, pero que de pronto no se ve el éxito deseado, ¿en qué puede terminar entonces con todos estos trucos que usted señala arrancaron entre los ejércitos de las dos potencias del norte? Mire, México tiene ojalá que pudiéramos tener un programa solo para discutir esos dos. México tiene un programa urbano y un programa rural enfocado en la juventud para que la gente no se vaya. Los detalles incluyen darle inclusive una pensión a la persona mientras está participando en unos entrenamientos para mejorar su competitividad laboral. Y eso no es malo, o sea, yo creo que ese terreno es firme, pero no es suficiente. Insisto, el problema no está en trabajar con el emigrado, el problema es hay que trabajar con la libre empresa, señor. La generación de empleo no la va a hacer el Estado. La generación de empleo la tienen que hacer los inversionistas privados nacionales e inversionistas privados internacionales o regionales, pero no la va a hacer el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, el programa para detener la migración tiene que ser un programa de desarrollo empresarial generando empleo en el país y generando empleo por el sector privado, nacional, regional e internacional. Muy bien, está con nosotros el sociólogo Ricardo Puerta. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Ricardo Puerta. Bueno, nos vamos a quedar ya con temas locales, con incidencia hacia el exterior. Hablaba de las remesas, que hay que reorientarlas, hay que guiar al que las recibe, pero ¿de qué forma? Si al final este es un dinero muy, pero muy personal de quien lo mandó a un pariente y él puede hacer con este fondo lo que desee. ¿O qué plantea, don Ricardo? Eso es una caricatura lo que has dicho, aunque has dicho verdad. O sea, la caricatura siempre exagera rasgos reales que existen. Es cierto que las remesas se usa básicamente para sobrevivir. En otras palabras, es un dinero que te mandan para el consumo. ¿Y el consumo de qué? Evidentemente tienes que pagar la renta, gastos de escolares, gastos de salud, gastos de comida y lo que sobre, probablemente algunos lujos, que normalmente son productos importados porque el que te está creando la mentalidad es el que manda el pisto. Ahora, eso que dijiste es caricatura por lo siguiente. Lo que entras aquí son dólares y euros, pero la gente le pagan en lempira. Entonces, ya estamos, algo pasa por ahí que se quedan con la moneda dura para que el que te mandó la remesa y es beneficiado por la remesa recibe el lempira. Y el lempira comparado con el dólar no tiene la misma estabilidad monetaria. Entonces, eso habría que discutirlo, pero eso habría que discutirlo desde un punto de vista financiero y con otras características. Así que ese es el primer punto. Segundo punto, si tú, ¿qué es la remesa? La remesa es un ingreso fijo. ¿Y por qué no creas un programa, un programa financiero basado en un ingreso fijo? De decir, bueno, ¿cuánto te mandan a ti de remesa? No, a mí me mandan $250, te estoy dando promedios, $250 todos los meses, quizás ahora son 300. Entonces, para que y ese dinero, si yo te doy un préstamo, ahora oye esta, yo te voy a dar un préstamo que incluye que para 6 meses tú vas a tener dinero para comer. Tú vas a tener dinero para comer. Pero el dinero que te voy a dar hay que invertirlo en una actividad productiva, que si te rinde, las remesas te van a quedar de sobra, porque vas a vivir con la empresa que te vamos a desarrollar aquí. Pero la tienes que desarrollar tú, con tu familia, una pyme. Ahí tenemos distintas posibilidades. Porque lo cierto es que en estos momentos se están yendo de Honduras gente que tiene empleo fijo, que son profesionales y ya no quieren vivir aquí. Y eso es horrible. Porque aquí estamos hablando de una inversión que puede ser a mediano y largo plazo, y normalmente el común del hondureño le gusta recibir y gastar mucho de este recurso en lo diario, en la alimentación, básicamente por las circunstancias del país. Mira, yo creo que aquí hay un sector que hay que estudiar a diario,
que es el sector cafetalero. Sigue siendo el sector más distributivo que hay en el país. Eso que tú me estás diciendo, yo conozco cafetaleros que botan su dinero y conozco cafetaleros que son millonarios. Y lo ves en la calle y no sabe que tienen millones. ¿Right? Pero tienen millones. Entonces, lo que hay que hacer es, en ese sentido hay que tener una mentalidad bancaria segmentada. O sea, primero, en un grupo humano hay de todo. De todo hay en la vida del Señor. No hay ningún grupo puro ni ningún grupo completamente impuro. ¿No? O sea, somos ángeles y demonios. Y eso está en la distribución de la población y en mi conciencia. Somos, yo también. ¿Right? Entonces, desde ese punto de vista, no estemos buscando condiciones extremas, que no existen condiciones óptimas. Pero sí podemos buscar segmentos dentro de la población que tienen ciertas ventajas y segmentos de la población que tienen ciertas desventajas. Eso es un reto para, y te voy a decir el reto que tenemos. Yo tengo un doctorado en investigación de campo, te voy a decir de diagnóstico, por decirte rápidamente algo que lo puedas pensar. Lo que a mí me enseñaron en mi doctorado, eso ya no sirve hoy para hacer investigaciones. Y te doy un ejemplo. Hay que empezar por la tecnología. En estos momentos, Honduras monitorea en vivo los incendios que hay en Honduras por un satélite. Y te da la localización. Y te da cómo estaba el bosque el día antes y el día después del incendio. Porque es sacar la fotografía el día antes, el durante y el después. Y por ahí puedes hacer una serie de decisiones que si estuvieran metidas en inteligencia artificial, inmediatamente que hay un incendio, habría una llamada de emergencia al puesto de bombero más cercano que hay de ese sitio. Todo eso puede funcionar hoy en día por inteligencia artificial. No hace falta que se meta la mano humana ahí. Y en este momento, en el actual gobierno, tenemos toda esa disponibilidad de la cual habla para emprender con estos procesos de inversión. Lo que tenemos es una mente cerrada, porque si hay que triunfar con algo en este país es crear proyectos multigeneracionales, empezando por la tecnología, que tienen la tecnología, y metiendo a la gente que tiene la experiencia, pero que no tiene la tecnología. O sea, yo sé cómo funciona la tecnología y los resultados que da, pero yo no lo sé manejar. Yo tengo que traer a un chavo para que haga eso. Y el chavo todos los días me dice, oiga, don Ricardo. Y yo le digo, mire, no me diga don Ricardo, porque eso quiere decir viejo Ricardo. Dígame Ricardo o dígame sociólogo, porque yo no le digo a usted chavo Pepito, ¿entiende? Yo no le digo chavo Pepito. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora viene la necesidad y el reconocimiento, la gente que tiene experiencia no tiene la tecnología que hay hoy en día, en términos de manejarla, pero puede hacer que se haga. Es decir, una especie de revolución cultural, a nivel de Estado. De acuerdo. Para entrar de lleno a estos proyectos. A mí la palabra revolución no me gusta mencionarla aquí porque normalmente el hondureño no es revolucionario. Pero no lo que sí, me gusta más decir, mire señores, tenemos que reformarnos, tenemos que cambiarnos. Y a mí me preguntaban, antes de llegar Xiomara al poder, me preguntaban, ¿y cómo ves la situación? Y le digo, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y la prueba está que por tocar fondo un montón de gente que antes no se metía en nada, en cuestiones públicas, ahora sí están metidos. ¿Cómo ves estos primeros 100 días? Que de pronto es una cantidad de tiempo que no va en la realidad del país. Pero bueno, se quedó ya como una especie de costumbre tener las evaluaciones. ¿En qué vamos bien y en qué habrá que cambiar? Mire, el tipo de capitalismo que tenemos aquí es un capitalismo corrupto. Es un capitalismo que no funciona como un Estado de Derecho, funciona a base de corrupción. Eso quiere decir que cuando entramos a hablar con un empresario, con un académico, y estoy hablando de gente mía, yo no estoy hablando diciendo que eso tiene los defectos y yo no, y yo soy académico. En todos los sitios hay corrupción. Oye, ¿hay corrupción en la universidad? Claro que sí. ¿Hay corrupción en la libre empresa? Claro que sí. ¿Hay corrupción en las iglesias? Claro que sí. Y te lo puedo probar. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ningún grupo puro. Ese es el primer punto. En otras palabras, hay que empezar a seleccionar dentro de la población aquellos segmentos. Y, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, oye, el gobierno de Job fue corrupto y bueno o malo, fue pésimo para este país. Y fue corrupto, pero no todos los nacionalistas son corruptos.
No todos los nacionalistas son, como no todos los liberales son corruptos, etcétera, etcétera. Ni todos los de Libre son puros, ¿entiendes? O sea, esos son pensamientos dogmáticos que tenemos, que son clientelismo que se nos ha metido en la mente y lo seguimos repitiendo. Pero eso es falso. En los 10 años que estuvo en la llanura el Partido Libre, se le pegaron todos los vicios que tienen los partidos tradicionales de Honduras. Y cuando llegó al poder con una persona que no tiene esos vicios, pero de que dentro de la base social del partido hay mucha gente que tiene esos vicios. ¿Qué visión tiene de la llegada de apoyos externos? Está una misión exploratoria de Naciones Unidas para instalar una misión internacional de lucha contra la corrupción que se espera apoye en procesos de transparencia del actual gobierno. Bueno, primero es necesario porque yo no creo que el grupo técnico profesional que supone esa gente, si vienen a representar los intereses de Honduras, y ahí me empiezo a cuestionar, y la cooperación de los distintos países nos va a poner a Honduras como primera prioridad, o la cooperación alemana va a poner a Alemania, y la cooperación gringa va a poner a Estados Unidos, y la cooperación canadiense va a poner Canadá. Entonces, la cooperación hay que negociar. ¿Me vas a venir a beneficiar? Vamos a sentarnos. ¿En qué está el beneficio tuyo y el mío? Y es parejo, porque me estás pidiendo a lo mejor cosas que yo no te puedo dar, etcétera, etcétera. O sea, aquí tiene que ser una negociación, como se dice, a calzón quitado. Y hablando de las cosas que realmente son. Por ejemplo, si yo voy a negociar con Estados Unidos, yo tengo que empezar por el principio. Mira, Estados Unidos es el país más consumidor de drogas que hay en el mundo. Así que ese tema usted me va a enseñar a mí. Porque Honduras no es mayor. Honduras a lo mejor es el país que más transita droga, que más deja pasar droga. Pero aquí consumo no es el consumo que tienen ustedes. En Estados Unidos, cada 5 personas hay una que consume droga. Aquí eso no pasa. Gracias a Dios. Pero si seguimos con la tontería que seguimos de cosas dogmáticas y cosas que realmente no solucionan, o propuestas como vamos a legalizar esto y vamos a criminalizar lo otro, yo creo que eso no lleva a nada. Porque el país más fuerte que hay en el mundo en Estado de Derecho, que es Estados Unidos, no ha podido controlar en los estados que se ha legalizado la marihuana el aumento del consumo ilegal de marihuana. ¿Cómo debe ser el rol a cumplir de esta misión para tener una apuesta real de cambio a nivel de país con el apoyo que van a dar en este caso los cooperantes? Tener una junta directiva que de verdad los pueda monitorear. Y pueden ser evidentemente mayormente hondureños, pero pueden ser algunos extranjeros. ¿Debe ser de largo plazo desde su óptica? Tiene que ser por más de un periodo presidencial, con el compromiso de que se va a investigar también el periodo presidencial en curso. Bueno, y aquí, ya que estamos hablando de este tema, en el caso de las drogas, Estados Unidos ha puesto los ojos en nuestro país. Y bueno, la prueba está de los últimos acontecimientos donde altos funcionarios, comenzando con un presidente de país, está enfrentando la justicia mañana de los Estados Unidos. Mañana se llevan a un exdirector de la policía. ¿Para dónde vamos con todo esto? La pregunta es, a medida que Estados Unidos está aumentando eso, ¿está disminuyendo, se mantiene o está bajando el consumo de drogas en Estados Unidos? Y demuéstramelo. Porque igual que me sacan a mí, que yo tengo que probar resultados y demostrar que de verdad son beneficiosos para la nación, bueno, esto es parejo. Muy bien, gracias. Don Ricardo Puerta, un experto en asuntos migratorios y sociólogo con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.